Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado en este día que es tan especial y quería compartir con ustedes algunos datos, información y sobre todo pues crear como un espacio de conversación. Y entonces se me ocurrió que hoy podríamos estar conversando acerca de la terapia breve y el feminismo, ¿no? Son como dos temas muy importantes que nos tocan y sobre todo pues ven que siempre vemos estrategias de intervención y justamente la idea es eso, poder, poder dar herramientas prácticas para que podamos hacer una intervención sensible, efectiva. Y entonces, bueno, preparé aquí algunos puntos que considero importantes. Entre ellos está el que podamos hacer una terapia feminista, ¿no? Muchas de las veces que podemos escuchar a lo mejor esto de terapia feminista, puede ser que a lo mejor vengan a nuestra mente muchas ideas, y la idea es que no reforcemos la idea, ¿no? De que, valga la redundancia, de que como mujeres somos víctimas o somos pasivas, y tampoco es algo contra los hombres, ¿no? Muchas veces se habla contra el patriarcado, pero realmente a mí me gusta más hacer énfasis acerca de la visibilización que podemos hacer de las presiones estructurales, pero también como muy importante, no reducir la identidad de las consultantes al sufrimiento o ponerlas como en un papel, una vez más, ¿no? Como revictimizante o hacia el tema del patriarcado. Entonces, dentro de lo que voy a estar hablando, no se trata de que en consulta podamos convertir estos espacios de quejas sin salidas únicamente como este estado de opresión, sino más bien poder ayudar a nuestras consultantes a que no se queden en el dolor, por supuesto, si hay que abrir un espacio para todo lo que duele, abrirlo, pero no nada más ahí. Ven que la terapia breve, al menos, en la metodología que yo les propongo, que se compone de estas 3 fases de comprende, resuelve, transforma, sí es comprender, pero también resolver, y resolver dándole en primera instancia herramientas para poder ir transformando su realidad, para poder resistir, y para poder actuar dependiendo las circunstancias. Tampoco se trata de hacer que las mujeres odiemos a los hombres, entonces se trata de verlos como el enemigo, como aquellas personas que nos dañan, nos lastiman, nos violentan, sino poder cuestionar, ¿no? Poder cuestionar justo, bueno, cuestionar estructuras de poder y cómo es que estas van impactando en la vida de las mujeres. Como ustedes saben, dentro de la terapia breve, al menos de la propuesta con la que trabajamos en el entrenamiento y en las formaciones, está como uno de los pilares constitutivos y como un pilar muy importante, la terapia narrativa. Entonces, la idea de la terapia narrativa y una de las principales técnicas con las que se trabaja es con la deconstrucción. Entonces, poder cuestionar cómo es que es para esas personas, cómo es que es para estas mujeres, estas realidades, porque también hay pues muchas diferencias, ¿no? Hay interseccionalidades de las cuales vamos a estar hablando. La idea también de la terapia feminista y de poder darle este énfasis a nuestro trabajo terapéutico, no es hacer que las consultantes se sientan débiles o incapaces, todo lo contrario, poder ayudarles a ver la resistencia, la agencia, incluso en los momentos más difíciles, y que eso lo traemos como muy impregnado, ¿no? Los terapeutas breves en el trabajo de buscar excepciones, ¿no? De buscar los recursos, las habilidades, las fortalezas. Y tampoco se trata de imponer una ideología en consulta, lo que buscamos no es, acuérdense, ¿no? Como lo veíamos dentro de las terapias, no sé, como la de resolución de problemas, no es que nosotros impongamos, al contrario, ¿no? Lo que queremos es hacer un espacio de reflexión donde las consultantes tienen el derecho de decidir en qué creen, qué es lo que resuenan y qué es lo que desean y pueden cuestionar, porque también algo que al menos a mí me había detenido mucho de poder hablar de estos temas es que decía, no, me falta conocimiento, todavía no estoy lo suficientemente deconstruida, todavía no tengo los suficientes elementos y justo de esos temas también quiero tocarlos un poquito más adelante. Entonces, la idea de poder hacer una terapia feminista o de cuestionarnos si es que nosotras podemos hacer una terapia feminista es poder crear, ¿no? Un espacio para que las consultantes comprendan que el malestar no solo es individual, sino que hay causas estructurales. Porque, ¿qué pasa? Que muchas mujeres llegan a la consulta sintiendo que ellas son el problema, ¿no? Cuando en realidad
hay una respuesta lógica a una estructura que las oprime. Entonces, ¿cómo no sentir ansiedad? ¿Cómo no sentir depresión? ¿Cómo no tener trastornos de conducta alimentaria? ¿Cómo no tener un trastorno dismórfico si socialmente se te está señalando, se te está sobreexigiendo? Tienes un trabajo fuera de casa y tienes el trabajo dentro de casa que no es remunerado. Hay exigencias sobre permanecer joven, bella, tranquila y un montón de cosas más. Entonces, poder identificar que hay estas otras realidades y poder tener también una herramienta para validar la experiencia de las mujeres sin patologizarlas. Ahorita voy a hablar un poquito de la historia de la psicología, probablemente retomando algunos ejemplos de lo que nos enseñaron en la carrera, que vimos en las clases, pero saber que no todo, ¿no? Es baja autoestima o mala gestión emocional o que explotamos, ¿no? Muchas veces es un malestar. El malestar es la respuesta sana a situaciones injustas, ¿no? Es la respuesta más adaptativa a un entorno que es desadaptativo. Y entonces que nosotros como terapeutas podamos dar un acompañamiento, que podamos hacer nuestro trabajo, nuestra práctica, que ayuda a que la consultante pueda reconocerse como agente de su propia historia, ¿no? Como protagonista, que lo pueda narrar en primera persona. Justo ahí es donde indagamos o donde entramos con las diferentes técnicas de reautoría que también tenemos de la terapia narrativa, ¿no? Entonces se trata de potenciar su autonomía, su capacidad de decisión, su propia voz y en general, como las terapias breves, tener un enfoque que cuestiona, pero que no imponga, porque no le vamos a decir una vez más, no, este pensamiento está bien, no está mal, es adaptativo, no es adaptativo, sino más bien en decirle y a poder abrir, ¿no? Abrir estas preguntas que permitan decidir por sí misma, con más información, con más conciencia y poder ir ampliando el panorama con el que vamos a trabajar. Entonces, me gustaría empezar haciendo como un recorrido con la historia de la psicoterapia, ¿no? Que justamente pues es nuestro campo de acción y es lo que tenemos como común denominador, saber que la psicoterapia no es neutral. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si ustedes se acuerdan de las clases de historia de la psicología, venimos de una historia, ¿no? Desde la brujería a la psicología moderna y cómo es que este relato ha controlado a las mujeres, ¿no? Entonces, me voy solamente tocando algunos hitos. Evidentemente, esta no es toda la historia de la psicología ni los aspectos más representativos, son únicamente tocar algunos puntos para poder posicionarnos y entender cómo es que esto nos impacta. Entonces, por ejemplo, normalmente el origen de la psicología, de la psicoterapia, se suele remontar a la antigua Grecia y claro que Aristóteles ya decía que las mujeres éramos hombres incompletos, ¿no? Para la Edad Media, pues estaba todo este fenómeno en el cual a las mujeres se les quemaban, ¿no? Y entonces era la famosa quema de brujas. Luego tenemos ya más entrados entonces, Antigua Grecia, luego Edad Media, luego ya siglo XIX, pues toda la parte de la histeria, ¿no? Que tenemos con los estudios freudianos, psicoanalíticos, donde entonces, pues la cura era el encierro, ¿no? En las primeras instituciones de salud mental. Sobre el siglo XX es que se empezaba a dar como tratamientos, lobotomías, electroshocks para mujeres difíciles, y que actualmente, hoy los diagnósticos psiquiátricos están más en la medicalización del malestar femenino. En lugar de preguntarnos, ¿no? Realmente por qué la epidemiología está en donde está. Entonces, para nadie es secreto que, por ejemplo, en cuanto a patología, en psicopatología, por ejemplo, trastornos de ansiedad, ¿no? Las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de experimentar trastornos de ansiedad. O en cuestión de depresión, la depresión es el doble también más frecuente en hombres que en mujeres. El trastorno de estrés postraumático también hay una mayor incidencia en mujeres, especialmente cuando hay una exposición a eventos traumáticos, como por ejemplo la violencia de género. También las mujeres tienen mayor epidemiología en cuanto a trastornos de conducta alimentaria y todavía más en jóvenes, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues la sobreexigencia y los mandatos de estar delgada, ¿no? De tu cuerpo estar constantemente evaluado, de la policía alimentaria, ¿no? Donde lo que comes y lo que no, también pues incluso cuestiones morales, ¿no? Que a veces también se va traspolando.
Los trastornos dismórficos corporales, ¿no? El que también, justo como entonces las mujeres tendemos a ser evaluadas por nuestro cuerpo y con base en eso, ¿no? Con base en esta pirámide y estas jerarquías corporales, entonces también muchas veces estas obsesiones y esta preocupación excesiva por los supuestos defectos en cuanto a nuestra apariencia física, ¿no? También las mujeres se diagnostican casi el triple que los hombres en cuestión de trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y entonces hay esta desproporción en cuanto a la emocionalidad. Los trastornos de somatización, ¿no? También qué curioso que las mujeres seamos más propensas a experimentar sintomatología física sin una causa aparente y que pues todo esto claro que se relaciona a los trastornos psicológicos. También los trastornos de pánico, las mujeres tienen el doble, ¿no? De probabilidad de sufrir un ataque de pánico en comparación con los hombres. Y los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Aunque hay una prevalencia similar en cuanto a epidemiología, ¿no? Entre hombres y mujeres, realmente en las mujeres hay más diagnóstico en cuanto a las compulsiones relacionadas con la limpieza, ¿no? Entonces, pues todo esto no va siendo casualidad. Y justamente la psicología nace como un modelo masculino que está diseñado por y para hombres blancos occidentales. O sea, si incluso pensamos que muchos señalan, por ejemplo, a Freud como el padre de la psicología más occidental, más moderna, pues pensamos en qué sociedad estaba, ¿no? En una sociedad vienesa donde estaba viendo por acá, sí, sí tenía, pero sí, donde para quién es esa psicología, pues para hombres, ¿no? De la burguesía, y que las mujeres justamente pues eran vistas como histéricas, ¿no? Entonces, no solo estudia, no estudia las experiencias femeninas, sino más bien que va a patologizar, ¿no? Cuando es que como mujeres no nos hemos ajustado a las normas masculinas y en lugar de cuestionar por qué las mujeres sufrimos, ¿no? Porque es que hay todas estas situaciones, más bien se va creando todas estas etiquetas diagnósticas de las cuales acabo de hablar, para volver el sufrimiento más un problema individual, ¿no? Y entonces olvidándonos que las cuestiones individuales son más bien una manifestación y un retrato de lo que pasa a nivel político. Y la psicología, especialmente la psicoterapia, se ha vuelto más una herramienta de control, ¿no? Entonces, donde el concepto de historia femenina más bien es una excusa para poder silenciar a las mujeres, porque claro, ¿no? Tiene este trastorno, tiene esta patología, entonces tiende a exacerbar sus emociones, tiende a exagerar la realidad, tiende a sobreactuar, tiende a todas estas cosas. Y una vez más, se van silenciando todas estas realidades, ¿no? Justo tenemos con Freud todo lo que conocemos, ¿no? Como el complejo de Electra, de Edipo, de la envidia del pene. Y una vez más que en sus inicios la psicología lo que daba como alternativa para una mujer tenía que ver con lobotomías, terapias de electroshock, sobre todo si una mujer tenía depresión y ansiedad, en lugar de preguntarse por qué, cuál es el contexto. Y que todos estos diagnósticos que tenemos actualmente siguen perpetuando la opresión. Entonces, antes, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor podemos decir, no, es que eso ya quedó en el pasado, porque fue el siglo XIX, cuando la histeria era un diagnóstico para encerrar, someter, silenciar a las mujeres que puedan desobedecer estos mandatos de femineidad, de blanquitud, de una sociedad económicamente privilegiada. De todas formas, ¿no? Había un tratamiento que, ¿cuál era? Encierros, ¿no? Como sigue siendo hasta la fecha los encierros, los electroshocks, las terapias de sumisión, incluso la extracción del útero, porque claro, si el problema es el útero, ¿no? Y entonces por eso el histeria, pues entonces se los quitamos, ¿no? Y entonces, si una mujer se rebelaba, la psiquiatría, la psicología, la corregía. Y ahora, si bien es cierto que decimos, no, ya la parte de la histeria ya no se diagnostica como tal, de todas formas que sí se diagnostica, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, el síndrome del impostor, y que realmente estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Que se va despolitizando el malestar y se hace creer que en lugar de ser algo estructural, algo global, es un problema individual. Y entonces que la problemática está en ellas, ¿no? Incluso se sigue hablando en muchos contextos de las cuestiones intrapsíquicas y no de cuestiones estructurales que son realmente o sistemáticas, que son las que oprimen.
Entonces sí, la psicoterapia no es neutral, ¿no? Porque también nos enseñan, ¿no? Desde la escuela, cuando teníamos nuestras primeras clases acerca de psicología clínica, que podría ser que la terapia fuera un espacio de escucha, sin juicio, sin influencias externas, y incluso estas primeras metodologías, ¿no? No sé, a lo mejor me viene a la mente más psicodinámicas, donde el terapeuta es neutro, donde es una pantalla, donde la paciente se proyecta, pero ¿a quién es quien realmente beneficia la neutralidad? Pues sí, históricamente la psicología ha sido una herramienta más de disciplinamiento, de control, y que está más diseñada para poder ajustar a las personas y obviamente más a las mujeres, incluso a quienes atienden más en consultorio, ¿no? ¿Cuántas personas de 10, 20 o de todos los consultantes que tengas ahorita, en qué proporción están hombres y mujeres? ¿Y cuáles son esos temas de consulta? Y entonces, ¿no? Todas estas normas de una sociedad más patriarcal se van aceptando más que cuestionando, y en el sentido común, la psicología occidental valida la desigualdad de género, y entonces es como, claro, para que tú seas funcional, tienes que hacer esto y esto y esto, y todas estas cosas, ¿no? Que se van patologizando en lugar de ser políticas que vayan dando respuesta a las necesidades, ¿no? Entonces, toda la cuestión de la histeria, la depresión postparto, la ansiedad, que probablemente responda más a una sobrecarga de cuidados, de exigencias, de presiones, ¿no? Espacio. Y entonces, normalmente, ¿cuál es la respuesta que como psicólogos damos? El abordaje individual, cuando realmente también podríamos ampliar la mirada al notar que son consecuencias de un sistema opresor, ¿no? Y ahorita en el marco del 8 de marzo, pues me estoy refiriendo más hacia las violencias de género, hacia el feminismo, pero también existen todas las otras formas de violencia, de discriminación, ¿no? El clasismo y demás, pero ahora voy a estar haciendo énfasis al feminismo. Entonces, algo que me gustaría puntualizar es que estamos individualizando un problema, ¿no? Estamos llevándolo al micro, a la persona, a la mujer, en lugar de poder preguntarnos, ¿no? ¿De dónde viene esta exigencia constante? ¿No? Y muchas veces es como, es que me llega una mujer que tiene síndrome de la impostora, ¿no? Entonces, ¿qué técnica le aplico? Y claro, podemos aplicar una técnica, o sea, estratégica, el púlpito al inquisidor interno, qué sé yo, pero nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, de preguntar, ¿y de dónde viene esta exigencia constante? ¿O qué estructura es la que sostiene el malestar? ¿Quién se beneficia de ella y que debe de poner todo, ¿no? Y sin pedir ayuda de nadie, ¿no? Y por eso no es infrecuente que tengamos frases en consultas pues de varios hitos, por ejemplo, referido a la autoexplotación, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en consulta o incluso nosotras mismas, como terapeutas, como personas, como mujeres, no ha habido estas frases como, es que si no estoy haciendo algo productivo, siento que estoy perdiendo el tiempo, me cuesta mucho poder descansar no sentir culpa, siento que siempre debo estar haciendo algo, no sé cómo decir que no sin sentirme mala persona, siento que no puedo pedir ayuda, debería poder con todo, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que estamos viendo que hay cargas mentales, precarizaciones laborales, la feminización del cuidado, ¿no? La autoexplotación normalizada, ¿no? Si un pariente cae enfermo, si un hijo se enferma, ¿quién lo cuida? Normalmente la mamá, ¿no? Si hay que hacer la comida, lavar los trastes, ¿no? Todas las cuestiones de trabajo doméstico, normalmente en quien suele recaer, en la mujer, ¿no? Y cuando no hablamos de violencia estética, de control sobre el cuerpo, no es casualidad que uno de los trastornos, de las patologías que hay más incidencia en las mujeres, justo tiene que ver con eso, con su cuerpo, ¿no? Piensen ahorita, ¿no? En una parte del cuerpo de una mujer, la que quieran. Y para eso, que pensaron esa parte del cuerpo, brazos, manos, cara, dientes, boca, abdomen, pies, ¿no? Hay un tratamiento para corregirlo, para modificarlo. Hay señalamientos de lo que está mal, ¿no? Muy grandes, muy pequeños, muy flácidos, muy manchados, hay muchos. Y entonces, escuchamos en consultorio frases como, es que no me gusta mi cuerpo, es que tengo miedo a envejecer,
es que cuando subo de peso, no me gusta subir de peso, me da miedo, pierdo valor. A veces no me quiero arreglar, pero pues es que tampoco quiero verme descuidada o no me quiero ver mal. Eh, la gente cuando bajo de peso me halaga, ¿no? Me dice: "Ay, qué bien te ves", ¿no? Y cuando suben, hijo y entonces tantos temas que tienen que ver con la cultura de la delgadez, con la hipersexualización que todavía se da más a tempranas edades, del vernos a las mujeres como objetos, ¿no? Como objetos de consumo, ¿no? Cuando alguien, no sé, sobre todo la mirada masculina, que dice: "Ah, qué bien te ves", ¿no? Y entonces nos confundimos de si somos objetos ornamentarios, si somos un adorno o somos una persona, ¿no? Con valores, con historia y todos los sistemas que hay para controlar el cuerpo femenino. No es casualidad que es de las industrias más grandes y multimillonarias actualmente tengan que ver con eso, ¿no? Con las cirugías estéticas, con el maquillaje, con la ropa, con todas esas cosas, ¿no? Y entonces, por supuesto que otro de los grandes temas tiene que ver con la maternidad impuesta y con la carga de cuidados, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos en consulta mujeres que nos dicen, ¿no? Que la parte de la maternidad, ¿no? Que hay que tener hijos y aunque te sientas agotada, cansada, triste, frustrada, no lo puedes decir, ¿no? Porque qué mala madre. O mujeres que nos dicen, es que amo a mis hijos, pero extraño la vida que tenía antes. O claro, no, yo no me quejo, mi pareja me ayuda. ¿Me ayuda? ¿No? ¿Por qué te tendría que ayudar si son sus hijos y es su familia? ¿No? O ya sé que debería estar agradecida por tener una familia, por tenerlo todo, por tener quien me ayude, ¿no? Y entonces, una vez más, esta sobrecarga, ¿no? De por qué crees que eres tú la que tendría que resolverlo. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces toda la idea de la romantización de la maternidad, del tener una doble jornada laboral, de la invisibilización de los cuidados, ¿no? De las desigualdades que hay en las cuestiones económicas, laborales, ¿no? Todas estas mujeres que dicen, es que mi esposo no me da para las uñas y cómo me voy a arreglar, ¿no? Para sentirme linda, ¿no? Cuestionar, cuestionar todas estas frases en cuanto a las relaciones y la dependencia emocional, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestras consultantes decirnos, es que me cuesta mucho trabajo estar sola y siento que necesito a alguien más para estar bien, ¿no? Me siento incompleta, esta falacia de la media naranja. O, ay, es que mira, yo vengo a consulta porque tengo una pareja y nos queremos mucho, pero a veces me dice que exagero o que me tomo las cosas personales. No quiero ser una mujer difícil, trato de no hacer problemas. Siempre yo he pensado que en el amor uno tiene que dar. A veces me pregunto si lo que vivo es normal. Y realmente estas frases que nos retratan, que hay violencias simbólicas, que están todas estas falacias del amor romántico, de la dependencia emocional, que probablemente están viviendo situaciones de gaslighting, de love bombing, qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasa también con nuestras consultantes? Pues que hay una invisibilización y una falta de representación. Cuando nos dicen, por ejemplo, es que yo veo las películas, los anuncios, las revistas, y no hay nadie como yo, ¿no? No hay nadie como yo. Todas son altas, delgadas, blancas, jóvenes, europeas, sin poros, y yo siento que no pertenezco a ningún lado, ¿no? Yo me siento mal de ser yo misma. Aunque incluso a veces dudo de mis propias capacidades, aunque sé que soy buena y sé que tengo estudios y sé que he leído, de todas formas, no sé, no me atrevo, ¿no? O siento que tengo que esforzarme el doble para que me tomen en serio. Entonces, si me meto a un curso, yo me leo todos los libros y me la tomo, ¿no? Y me involucro un montón, pero a veces siento que si alzo la voz, ¿no? Que si pido un aumento, que si cobro más caro, me van a ver como problemática. O siento que incluso tengo que justificar el por qué estoy aquí, ¿no? Y entonces realmente vemos, ¿no? Vemos que ante lo que estamos son ante discursos de brechas de género en el ámbito laboral, falta de representación, el síndrome del impostor, toda la cuestión que tiene que ver con silencio y minimizar el malestar, ¿no? Que a veces las personas dicen, no, es que yo no sé lo que me pasa, mejor vengo a terapia y lo voy a resolver. O bueno, no, o sea, yo estoy bien, o sea, hay mujeres o otras personas que la pasan peor. Yo tengo mi casa, tengo dinero, tengo familia y no quiero exagerar.
o no quiero ser una carga para nadie, por eso no hablo de lo que siento, no quiero preocuparlos, o desde niñas a mí me dijeron que yo tenía que ser fuerte, que tenía que aguantar, entonces ahora si hay algo que me molesta, no sé externarlo, ¿no? Yo puedo, yo soy fuerte, yo soy empoderada, entonces, pero no sé, no me puedo callar. ¿Y qué vemos en esos discursos? Pues que el malestar está muy normalizado, que hay un miedo a incomodar y que hay violencias simbólicas, ¿no? Cuando no es que hablamos de las dobles exigencias en el trabajo y la vida pública, donde es como, no, es que si yo le digo a alguien, no sé, mm, no quiero ir a la fiesta, no, van a decir que soy muy grosera, pero por eso entonces hablo en diminutivo y amable y ándale, por favor, oye, es que fíjate, pero si hago eso, no siento que no tengo carácter, siento que tengo que demostrar que soy mejor, ¿no? Que los hombres y entonces, no, yo tengo tal y tal, o me piden que sea flexible, pero tengo compañeros que no les piden lo mismo. O cuando hablo fuerte, me dicen, cálmate, tranquila, pero cuando un hombre hace lo mismo, es un líder, es un fuerte, ¿no? Y todas estas frases y todos estos ejemplos que seguramente han escuchado, ¿no? Si dicen, ay, no, tengo un abogado bien perro, claro, ¿no? Sí, fuerte, determinado, pero ay, esta es una perra, una agresiva, descolocada, ¿no? Todas estas cosas donde vemos brechas salariales, techo de cristal, dobles estándares de género. Si una mujer, si un hombre es de tales características, perfecto, bien, y si una mujer tiene las mismas características, mal, loca, ¿no? Todo lo que tiene que ver con culpa, autocensura, ¿no? Donde las mujeres muchas veces escuchamos que nos dicen en terapia, me siento culpable si disfruto demasiado de algo solo para mí, porque qué egoísta, qué coda, qué vanidosa, qué, ¿no? Que qué mala persona eres. O si algo me sale bien, pienso, es por suerte, ¿no? Porque, no, pues no se dieron cuenta. O sistemáticamente, ¿no? Ofrezco una disculpa. A lo mejor, ¿cuántas veces no han visto consultantes en terapia que a lo mejor empiezan a narrarte una situación y lloran y dicen, ay, perdóname por llorar, ay, no, qué pena, no, a ver, espérame, ya estoy, ya me calmé, ahora sí puedo seguir, ¿no? Y entonces poner o pedir perdón aunque no haya culpas, o decir, no, es que si pongo un límite, después siento que soy demasiado dura, demasiado egoísta. Si me enojo, pienso que exagero, debería ser más comprensiva, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que estamos tan socializadas a la cultura de la complacencia, haber no socializado en la culpa, en la autoanulación, donde lo que yo digo, pienso, siento, no vale, no es correcto, no es cierto. Y todas las cuestiones que hay de violencia en la infancia, la socialización de género, ¿no? Que si entonces está el bebé en el vientre, ¿no? Y patea, claro, es un niño y fuerte y futbolista, y qué rápido y qué ágil y qué determinado. Y si es una mujer, ¿no? Todas estas cuestiones de que, ay, no, mira, iba a ser bailarina, y basta ir, ¿no? O sea, para que no sea como de, claro, es que eso era antes. No, vayan mañana, ¿no? Cualquier juguetería y todavía que hay en los pasillos de las niñas, rosa, ¿no? Purpurita, si acaso, si es Lego Friends, ¿no? Lavanda, ¿no? Pero que encontramos nenucos, cocinitas, ¿no? Muñecas para pintarse las uñas, para maquillarse, ¿no? Todas estas cuestiones de violencia de género, de el control sobre el comportamiento de las niñas, sobre la desigualdad en la educación, porque ¿qué encontramos en los pasillos de los niños? Coches, aviones, naves, astronautas, mapas, superhéroes, ¿no? Y entonces, claro que cuando escuchamos de, es que si algo no me gustaba, no, pues sea agradecida, tú aguántate, tú no digas, tú no pidas, el dinero, ay, claro, el otro día tenía una consultante que me decía, es que mi papá falleció apenas y me dejó un terrenito porque dice que si algo no funciona con mi esposo, para que tenga dónde llegar, ¿no? Porque ella no podría conseguirse un terreno, ¿no? Y porque ella no podría aspirar a más de un papel de ama de casa, ¿no? Y todas las cuestiones que al menos personalmente me tocan, que tiene que ver con la soledad,
con la falta de redes de apoyo, ¿no? Donde a veces vienen las personas y dicen, es que vengo a terapia porque necesito ayuda, pero no sé a quién recurrir. O a veces pienso que nadie me entiende. O hablo con mis hijos y me dicen que exagero, o me dicen, o hablo con mi pareja y me dice que, y siento que lo decepciono, que si quiero ser parte de un grupo de mujeres no encajo, que cuando veo otras mujeres juntas me pregunto, ¿no? Y todas estas frases que hay de que el enemigo de otra mujer es otra mujer y que las mujeres no pueden estar juntas ni difuntas y todas estas cosas que tiene que ver una vez más con individualizar el malestar, el que no hay redes de apoyo y el que la cultura es que hay una competencia entre mujeres, ¿no? De claro, es que, no sé, por ejemplo, ahora que está todo esto de eh, dice Vero, las revelaciones de género desde antes que parezcan, y es que yo también las he visto y digo, muy tristemente, hace una gran diferencia entre si naces hombre o naces mujer. Es una vida totalmente distinta. Yo cuando estaba embarazada y me dicen que iba a tener un niño, un hombre, me alivió un montón. Dije: "Ay, qué bueno", ¿no? Qué bueno porque no me voy a tener que preocupar tanto, ¿no? De que en ese entonces, cuando él iba a nacer, ¿no? De que tome un taxi y de que tal vez no llegue, ¿no? De que lo violen, de que no hay tantas opresiones, tantas exigencias, ¿no? El mundo está diseñado por y para los hombres. Entonces, me alivié y luego ya reflexioné y repensé mi labor de cómo educar hijos feministas. De hecho, ahí hay un texto que se los recomiendo, se llama justamente así. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita todo lo que está en redes sociales, no sé si a ustedes les salga o tengo que curar mi algoritmo de todo lo de Casu, Belinda, Ángela Aguilar y todas esas cosas, y apenas me salió algo de que, sí, como una alfombra roja o algo así, me salió en un video y decían: "Claro, es que ella está más bonita, es que ella está de lo que se perdió, está más linda, es que la otra está más fea". Y y decía eso, ¿no? Siempre me llama mucho la atención cómo el valor que tenemos como mujeres se basa en nuestra apariencia y no es por no es de no viene de la nada, ¿no? Que las mujeres nos sometamos a tantos tratamientos, le destinemos tantos recursos, ¿no? Tanto dinero. Justo ayer estaba en una clase donde se estaba hablando eso, sobre la violencia estética, y entonces decía, claro, no es casualidad que sean de las industrias multimillonarias, decían las cantidades y es algo que ni me imagino, ¿no? De todo lo que cuestan esas industrias. Y preguntaban, ¿no? ¿Qué harías? ¿No? ¿Qué harías si no tuvieras que destinarle todos esos recursos, toda esa energía mental y todo ese terror, ¿no? Es que claro, ¿cuál es uno de los peores insultos que te digan? Ay, te ves más grande, te ves muy vieja, te ves muy fea, ¿no? Porque estás gorda, ¿no? Porque todas estas cosas es claro, claro, como te ven, te tratan, ¿no? Y qué lamentable. Entonces, el llamado o la invitación es a que identifiquemos, ¿no? Las perspectivas de género para no caer en el riesgo de convertirnos en terapeutas que refuercen el patriarcado desde la consulta, ¿no? Estas opresiones sistémicas, estas veces en las que han venido a mi consulta muchas mujeres y me dicen, es que vengo porque no tengo fuerza de voluntad para seguir una dieta, ¿no? Para hacerme más pequeña en un mundo que te quiere eso, pequeña, invisible, en lo privado, contando calorías y que en tu mente está, ay, no soy mala porque hoy no me cuidé, ay, hoy pequé porque comí pastel, hoy fui buena porque me restringí, ¿no? Y los aplausos y la validación. Y si pensaras en otra cosa, ¿no? Si ese no fuera un tema, muy pregunta del milagro, ¿no? ¿En qué otras cosas te gustaría invertir ese tiempo, esa energía mental, esa emoción? Y entonces, ser mujer no es lo mismo en todas las circunstancias. Nosotras, al menos las que estamos aquí, tenemos una posición muy privilegiada, ¿no? Porque también el feminismo, existe el feminismo interseccional, ¿no? Que nos recuerda que las mujeres racializadas, indígenas, de sectores populares, migrantes, lesbianas, bisexuales, trans, con discapacidad, viven otras opresiones, ¿no? Y están mucho más marcadas que una mujer cis, blanca, de clase media.
Justo ayer estaba platicando con una chica psicóloga, ¿no? Estábamos comentando el caso de una mujer afroamericana, musulmana, con, conductas alimentarias de riesgo, que había esto, ¿no? Que había migrado, y decía: "Claro, es que en terapia hay que enseñarle, ¿no? Hay que darle herramientas, hay que apoyarla". Y entonces, yo cuando la escuchaba pensaba: ¿y yo qué sé de eso? ¿No? Yo no tengo idea de qué es atravesar ese tipo de discriminaciones, ¿no? He atravesado por otras, ¿no? O este tipo de violencias estructurales, he atravesado por otras, pero por esas no. Y entonces, el reconocer que cada historia es única y que no es que sea, es que las mujeres, ¿no? Sí, o sea, sé que hay algunas mujeres que han sido abusadas sexualmente, pero esa no ha sido mi experiencia, ¿no? O sé que hay mujeres que han sido discriminadas sistemáticamente por preferencias sexuales, pero a mí no me ha cruzado esa violencia, ¿no? Y más bien el poder reconocer para no invisibilizar experiencias y no tratar de reproducir privilegios, ¿no? De saber que cada una de las experiencias es única. Y entonces, por ejemplo, puede ser que tengamos situaciones similares, donde a lo mejor una mujer indígena nos diga que tengo miedo de perder los derechos en su trabajo, porque si lo hacen, lo van a correr y no voy a encontrar otra opción, como hace poco que ha estado el debate sobre si las mujeres, en su mayoría, que ayudan en las labores del hogar deben o no tener seguro social, ¿no? O es que mi patrón, ¿no? Me decía el otro día la persona que a mí me ayuda en casa, me decía, es que una patrona me pagó menos y no me dejó dinero y me pidió que hiciera esta cosa, pero no me lo pagó, pero es que si me quejo, no, pues me va a decir que entonces ya no vaya y yo necesito ese dinero. Y como es una realidad diferente, a lo mejor alguien que puede ir a nuestra consulta y decir, es que me da miedo exigir mis derechos laborales porque no quiero que mi jefe me vea como conflictiva o no quiero que no me tomen en cuenta para un ascenso. Entonces, por ejemplo, aquí, si bien ambas están hablando de exigir derechos laborales, son situaciones y contextos diferentes, ¿no? Porque la primera está mucho más en desventaja. El hablar de un tema de racialización, todavía te sitúa por debajo de una pirámide y de una jerarquía de privilegios, donde históricamente se ha expulsado, se ha explotado a las mujeres indígenas en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces no vas de vacaciones a un pueblito y, no sé, la mujer está vendiendo sus artesanías y le preguntas cuánto y tú, ay, bueno, y ya lo menos, y ya para que me lo lleve, ¿no? Y regateando y sumando, ¿no? A la explotación, a que esa falta de derechos se perpetúe y que una segunda mujer, no por minimizar, pero está a lo mejor trabajando más en un tema de asertividad en espacios corporativos, que por supuesto los dos entornos son injustos y duelen y no deberían ser, pero el ir más allá de nuestra nariz y de nuestro mundo y de nuestra burbuja y no convertirnos en esos terapeutas que invisibilicen la realidad y no querer darles herramientas que no aplican para sus contextos. Y a veces pasa que cuando he tocado estos temas con compañeros o en otros círculos, me ha escuchado la frase, no, 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 yo no me meto en temas de feminismos, yo hago terapia y estas cuestiones a mí políticas nunca me han gustado y a mí me gusta más tranquila y yo hacer lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? ¿No? Que cuando no cuestionamos este sistema que genera y perpetúa el malestar con las consultantes, o que dicen, ¿no? Es que yo ayudo a las mujeres a que se adapten, ¿no? A su opresión más bien, o sea que claro, entonces si es que está sobrecargada, les doy una técnica de respiración, hago con ella una meditación, ¿no? No, yo de estas cosas de violencia, yo no las nombro, yo no las hablo, no toco estos temas. Realmente saber que la terapia es política y que la diferencia que hacemos o que cuestionamos es eso, es sobre el poder que lo sostiene, no contra las personas, sino el darte cuenta de que el problema no es la persona, es el sistema. Y entonces, que no es posible no es posible ser terapeutas y no tomar una postura, porque cuando guardamos silencio, cuando invisibilizamos, cuando minimizamos realidades, también estamos siendo cómplices de este sistema que perpetúa.
Y entonces puede ser, ¿no? Que en consulta llegue una persona y nos diga, es que mi esposo se enoja cuando salgo con mis amigas, dice que exagero. Y probablemente a lo mejor lo que nos han enseñado desde la escuela y estas posturas más tradicional es intervenir diciendo, pues habla con él, explícale cómo te sientes. ¿Y qué estamos ahí? ¿Cuál es el problema con esa intervención? Que estás individualizando el problema, ¿no? Que entonces el problema está en ella porque ella no ha sabido hablar, porque no se ha sabido comunicar, porque no ha pedido lo que necesita. Pero ¿qué está pasando? Que estamos minimizando esta violencia, esta invalidación, está el empujar a la consultante a negociar su libertad y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es perpetuar, ¿no? Que hagamos un cambio tipo uno, que la situación probablemente cambie, pero para permanecer igual. Es un poco cuál es la invitación en este sentido, el indagar, ¿no? Oye, ¿cómo te hace sentir? Que él controle, ¿no? Las salidas, que a través de la violencia emocional, ¿no? Puede estar limitando tu autonomía, ¿no? De este chantaje, de esta coerción. Pide que pongas un límite. Y entonces, realmente, con esas intervenciones que hacemos, visibilizar que hay un juego de poder, ¿no? Donde entonces la consultante puede ser agente, ¿no? En las posibilidades que hay, en poner luz a la situación que está viviendo. Y entonces, si no nombramos el problema, nos convertimos en parte del problema, porque no lo estamos ni siquiera visibilizando. Y entonces, ¿no? A veces, con las mejores intenciones, perpetuamos sistemas de violencia en consultas, ¿no? En la consulta. Entonces, ¿qué pasa si una mujer nos dice es que, ay, me siento tan mal con mi cuerpo, fíjate que siento que he subido de peso y no me siento a gusto conmigo? Y entonces es como, claro, pues ve al nutriólogo a que te ponga una dieta. Cuando estamos reforzando la violencia estética, ¿no? Tu valor no se centra en tu apariencia, en cuánto pesas, ¿no? En cómo te ves. O, por ejemplo, se nos cuentan una situación y a lo mejor nosotros indagamos, oye, ¿y por qué no has puesto límites? Pues otra vez estamos revictimizando, ¿no? De por sí viene de alguna situación que nos compartan y otra vez la culpa fue tuya porque no hiciste o dejaste de hacer, porque no estás haciendo lo suficiente, porque lo estás haciendo mal, ¿no? O nos cuentan una situación, ¿no? De es que el fin de semana no fui a una fiesta porque sentí que me veía mal, ¿no? O que, no sé, no tenía nada interesante que decir. Ya, mira, pues es un problema de baja autoestima, lo vamos a trabajar y te voy a dar esta técnica. No es un problema de la individualización, ¿no? Es un problema sistémico. O identificamos, probablemente se hace una prueba psicométrica y no, claro, ya te hice el inventario de Beck, tienes ansiedad, ve al psiquiatra para que te dé un ansiolítico o ve a hacer esta cosa, ¿no? Y se medicaliza sin contexto, sin saber a qué responde, ¿no? ¿Cuándo es que esta ansiedad se hace más presente? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Y en lugar de tenerla como una señal útil, se medicaliza, se silencia, se oprime, se perpetúa. O, por ejemplo, ¿no? Si vienen con una situación de pareja, ¿no? Y te dicen, no sé, que el ejemplo pasado, ¿no? De que el esposo se enoja cuando salgo con mis amigas, me dice que exagero, que aquí no me falta nada. Y entonces, claro, trae con él y tráiganlos y vamos a hacer terapia de pareja y vamos a mediar y vamos a encontrar herramientas. Probablemente estemos neutralizando la violencia machista, donde entonces, pues ahora tú lava, como Cenicienta, ¿no? Lava y plancha y trae la ropa, Cenicienta, Cenicienta, para que puedas ir a la salida. Cuando, ¿en qué momento, no? Te volviste esclava de un sistema que perpetúa, ¿no? Y entonces, a veces, ¿no? Estas narrativas patriarcales, estructurales, se cuelan en la consulta y a veces se replican estas cosas como, es que ser madre o es que tus hijos, claro que son lo más importante y claro porque tú decidiste traerlos a la vida o porque dependen de ti. O claro, es que mira, lo que pasa es que repites el mismo patrón en tus relaciones y yo te voy a ayudar para que, ¿no? Ese patrón lo interrumpas. O es que, claro, tienes que aprender a amarte a ti misma antes de buscar pareja. O si no impones límites, la gente te va a seguir tratando mal. O es que, no, tranquila, tú puedes, las mujeres somos fuertes, somos resilientes, podemos con todo, ánimo, tú puedes, amiga, hermana, ¿no? O claro, es que mira, necesito que perdones, esto te va a ayudar a sanar. O es que cambia tu actitud y eso va a ayudar a que mejoren las cosas.
o yo te voy a ayudar, ¿no? Porque tienes que organizarte mejor para que no te sientas tan abrumada. Y entonces, ¿qué te parece que una agenda y recordatorios y todo, no? Todas estas cosas de ¿en qué momento?, ¿no? Voy a hacer como zoom en algunas, para no hacerlo demasiado pesado y aburrido para ustedes, y ahorita entramos a la parte más conversacional, ¿no? Entonces, bueno, esta me parece que queda muy visible, ¿no? Me parece que todas, pero bueno, voy a tocarlas por si las dudas. El ser madre es lo más importante a una mujer, ¿no? Y entonces se impone que la maternidad es tu destino natural. Y entonces si no deseas ser mamá o no puedes ser mamá, entonces eso se invisibiliza, y que normalmente en nuestra cultura el buena madre significa el sacrificio, ¿no? Esto de que él me quito el pan de la boca por ti. Cuando probablemente sería más útil indagar sobre qué expectativas sobre la maternidad has recibido a lo largo de tu vida y cómo te han afectado. O esta, ¿no? Que me parece muy, pues sí, muy dañina, ¿no? Las mujeres somos resilientes, podemos con todo. ¿Y qué está mal en esta frase? Pues que se romantiza el sacrificio femenino, que se invisibiliza la necesidad de apoyo y que reproduce la idea de que la mujer debe aguantar más en lugar de cambiar el entorno. Y si preguntáramos, por ejemplo, ¿cómo podríamos redistribuir la carga que llevas? ¿No? ¿Qué cosas podrías soltar o se podría hacer algo distinto? Y desde ahí, ¿no? Eh, dar un entorno menos autoexplotativo. O por ejemplo, ¿no? Esto de es que perdonar te va a ayudar a sanar. Una vez más, ¿no? A veces hay emociones que como mujeres todavía se silencian. Yo esta frase no sé cuántas veces la he escuchado, de es que calladita te ves más bonita, es que, no sé, ¿no? Hay que callar o no, es que el que se enoja pierde. Y que las emociones que son legítimas se silencian, se oprimen, se asfixian. Y probablemente el preguntar, ¿y cómo te gustaría procesarlo? O en lugar de eso, ¿qué te gustaría que pasara? ¿No? Mucho más amplio, mucho más liberador. O por ejemplo, cuando a veces se sugiere el que cambies tu actitud para que las cosas mejoren, donde una vez más se responsabiliza a las mujeres en lugar de poder analizar el contexto, las situaciones de por qué está tan enojada, por qué está tan irritable, por qué está tan abrumada, y que a veces nos damos cuenta que hay impactos de precarización, de violencias de género, de presiones estructurales. Y entonces mejor indagar sobre qué apoyo es el que necesitas para estar como tú quieres, ¿no? Estar que necesitas, ¿no? Y entonces proveer de recursos. O por ejemplo, ¿no? Esto de es que tienes que aprender a amarte a ti misma y tú ponte en prioridad. Una vez más, ¿no? Se individualiza la inseguridad en lugar de analizar esta violencia simbólica. O reproduce la idea de que el amor es propio y que entonces es prerequisito para recibir amor. Si yo no me amo, ¿quién más me puede amar? Y que entonces es como, claro, ¿no? Porque yo no me amo, porque yo atraigo gente, si yo no me amo, ¿cómo alguien más me va a amar? Y entonces, más bien, el poder al usar, ¿cómo te gustaría construir relaciones que te hagan sentir bien? ¿En qué relaciones, no? Explorar excepciones. ¿En qué relaciones, no? No necesariamente de pareja, sino en general, te han gustado, ¿no? Te has sentido cómoda, han estado como tú quieras que estén. O, si no pones límites, la gente te va a seguir tratando mal. Y aquí otra vez, ¿no? Se responsabiliza a la persona de, claro, es que eres violentada porque tú no pusiste límites, porque tú no hablaste. Se ignoran las desigualdades de poder. Se refuerza la idea de que la mujer es responsable de protegerse sola, cuando probablemente hay factores, ¿no? Que han contribuido a que el poner límites, a que esa idea no esté tan afianzada. Probablemente no ha habido algún ejemplo. Y por ahí podríamos entrar con nuestra intervención. En general, en la historia se nos ha hecho y se nos ha dicho a las mujeres que somos exageradas, ¿no? Que somos emocionalmente inestables, demasiado sensibles. Y entonces se diagnostica, ¿no? Lo que decimos, de depresión, si más bien estás agotada, ¿no? De ansiedad, cuando estás sobrecargada. De baja autoestima, cuando probablemente hay insuficiente, porque en un sistema que te sobreexige, que te exprime, y entonces, claro, es que no puedes, ¿no? Y
Probablemente, en lugar de decirle, bueno, vamos a trabajar sobre tu autoestima, podríamos preguntar, ¿qué estructura social está minando tu autoestima? Y a partir de ahí, desde otra postura más analítica, más crítica, más completa, el poder posicionarnos, ¿no? Porque eso, a veces nos dicen, es que tengo ansiedad, no voy a dar el ancho, me siento insuficiente, me siento culpable. Y a veces se dice, bueno, trabajemos en tu autoestima, bueno, pues tienes ansiedad y yo sé estas maniobras y estas estratagemas, o bueno, pues vamos a aprender a que te relajes, cuando no necesariamente la psicología siempre ha estado de nuestro lado. Y a veces, ¿no? Como terapeutas nos dejamos de preguntar qué hay detrás de esa angustia, a qué está respondiendo. Y que a veces esto, ¿no? Desde cuando la solución a la opresión es el mindfulness, el claro, pues mira, te voy a enseñar técnicas de respiración. No que esté mal enseñar una técnica de respiración, pero el cuidar que nuestras intervenciones, que nuestro trabajo no sea una máquina para hacer ajustes, para resignarte, ¿no? Para decir, bueno, pues ya mi pareja se enoja, ¿no? O me quita el dinero o sí, ¿no? Invisibilización de sufrimientos, y es como, no te preocupes, ¿no? Te voy a enseñar a que fluyan los pensamientos, cuando realmente estamos trabajando con el síntoma y no con lo que lo está causando. Y por supuesto, ¿no? No es de extrañarnos que vengan todas estas cosas que al inicio les mencioné en cuestión de diagnósticos. ¿Y qué pasa? Que se nos ha robado el relato, ¿no? La terapia tradicional ha construido un discurso sobre las mujeres y nosotras. Justo en estos días estaba escuchando, no sé por qué me salió algo de los textos freudianos, y entonces que justo, ¿no? Los casos que él narra como hombre, como terapeuta de sus pacientes, y que luego hubo pacientes que dijeron, esto no tiene nada que ver conmigo, esa no es mi historia, ¿no? Y que entonces levantaron la voz, lamentablemente las menos. Se ha explicado nuestro sufrimiento sin preguntar cómo lo vivimos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, a pesar de que somos más mujeres, las psicólogas, las terapeutas, las personas, ¿no? Que diseñan el DCM y todos la CIE, ¿no? Todos estos manuales, son principalmente hombres. Entonces, qué curioso que nos sigan diagnosticando sin preguntar cómo lo vivimos, ¿no? Y aparte ejemplos tan cotidianos como cuando vas a comprar una, no sé, cuando ves un comercial de toallas femeninas y saber que nunca se han, o se han probado hasta penititas con sangre, ¿no? Porque siempre era este famoso líquido azul. Entonces, qué curioso que hagas un producto para mí y no me tomes en cuenta, ¿no? O todas estas cosas del COVID, ¿no? Que entonces se hace la vacuna y es como, ah, mira, a las mujeres les puede cambiar la regla. Ni idea porque no somos vistas, ¿no? Y las resistencias más bien se vuelven patologías, ¿no? Y entonces, claro, si una mujer nos dice es que siento una rabia inmensa y me dan ganas de gritar, normalmente o tradicionalmente es, claro, es un problema de desregulación y por eso, ¿no? 3-1 el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Cuando probablemente haya cosas a las que no se te haya permitido, no tengas permitido enojarte, ¿no? O esa rabia no se ha utilizado, porque no, tú tranquila, respira, fluye, donde probablemente no hay derecho a expresarlas, a sentirlo. Y entonces, ¿qué tal, no? Que tratáramos la rabia de las mujeres como un problema en lugar de verla como una respuesta legítima a la opresión, ¿no? Y entonces se sigue sosteniendo y una vez más, ¿no? La rabia es vista como, claro, una patología, una normalidad, un trastorno, ¿no? Disfórico, cuando probablemente es una respuesta a un entorno. Y entonces, muchas veces llamamos trastorno a estas respuestas legítimas, ¿no? Y entonces si una mujer es explotada, ¿no? Porque tiene una jornada laboral y donde tienes que rendir más y tienes que demostrar más que un hombre, ¿no? Y más si te está bajando y tienes que estar estable para que no te digan, claro, es que le está bajando, anda hormonal, ¿no? Y luego llegas a casa y tienes la carga mental de qué voy a hacer de cenar y mañana tiene que llevar la cartulina y tengo que firmar esto y qué me voy a poner y tengo que estar a dieta y no voy a cenar no sé qué. Por supuesto que todo eso te agota y entonces, claro, la persona está deprimida, tiene anedonia, no disfruta de la vida, cuando probablemente hay una explotación, hay una sobrecarga, ¿no?
o la mujer que es controlada y entonces tiene ataques de ansiedad, ¿no? Y entonces es como, claro, es que mi esposo probablemente se ponga violento, mis hijos o en mi trabajo, o qué sé yo, y entonces más bien se señala que el problema es la ansiedad, ¿no? Una vez más, intrapsíquica y no el control. O si la mujer se siente insuficiente, es que siento, ¿no? Que lo que hago no está bien, no siento que tengo que tomar otro curso, leer otro libro, tomar más terapia, hacer más cosas, en lugar de identificar que es un sistema que te exige perfección y que evidentemente por default no lo vas a lograr, se detecta más bien que hay un problema de autoestima, hay un problema, hay un síndrome de impostora y no un sistema que te sobreexige, que te minimiza, que te silencia. Y entonces eso, ¿no? La precarización laboral genera ansiedad. Entonces, el problema es el capitalismo, ¿no? Donde tienes que, aparte tu dinero como mujer, por supuesto, gastarlo en maquillaje, en ropa, en tratamientos, ¿no? Que te tienes que poner las uñas, las pestañas, la depilación, el botox, la bichetomía, y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿será que además de que ganas menos, ¿no? Que tienes hay una violencia económica estructural probablemente, ¿no? Y no necesariamente un tema de ansiedad. O si la violencia machista genera miedo y estrés, ¿no? Porque yo me acordaba apenas, hace rato que estuve viendo fotos de la marcha, que puso una amiga su letrero y decía que no es casualidad que todas tengamos historias de maltrato, ¿no? De opresión, de violencias. Y entonces yo pensaba justo hace un par de semanas que fui al súper y que veía que una persona me estaba como que siguiendo y estaba viéndome y me sentí muy vulnerable. Y decía, claro, es que no es paranoia, ¿no? Es una realidad, ¿no? Que sí, probablemente te suben, o me acordaba cuando iba de fiesta, ¿no? Y entonces, claro, no tomes nada de nadie, no te acerques, no hables, y entonces, ay, es que no socializas, ¿no? Qué paradójico poder vivir en un mundo así. O que claro, la doble jornada en el trabajo recae en las mujeres, ¿no? Donde tú trabajas un montón de horas y luego llegas a hacer de cenar, preparar útiles, echar una lavadora y entonces estás echando la lavadora y estás cenando y estás preparando y haciendo los lonches y planchando y con no sé, un tinte en el cabello. Y probablemente es que hay una sobrecarga, es que hay una desigualdad, es que hay una falta de apoyo. Y no necesariamente es una situación individual, ¿no? Y entonces por eso esta frase que probablemente han oído, donde lo privado más bien es público. Y que como terapeutas, si nos volvemos neutrales, nos volvemos cómplices de la opresión porque probablemente estamos una vez más individualizando, que a lo mejor es un problema clínico de ansiedad, de depresión, de insuficiencia, en lugar de detectar que hay temas de explotación laboral y que entonces, no sé, como estos ejemplos que probablemente ustedes ya han leído o han pensado, donde, por ejemplo, ya tiene varios años, ¿no? 10 años, no sé, a la fecha, que a muchas mujeres en empresas normalmente grandes, se les da la posibilidad o se les da como unas prestaciones el congelar los óvulos, ¿no? Y entonces es, porque una empresa me está pagando por congelar mis óvulos, ¿no? Probablemente es porque, por buena onda, o probablemente porque quiera mis años más fértiles, más productivos, para explotarme laboralmente, ¿no? Y que mis planes, porque claro, que pereza que te contrato y te vayas por maternidad, ¿no? A lactar. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Eh, y que la ansiedad sea vista como un trastorno mental, ¿no? Por supuesto, donde la prevalencia es mayor en las mujeres. Y entonces, cuando está romantizada, ¿no? La precariedad. Y entonces ponen estos ejemplos de estas mujeres que se despiertan y trabajan y donde todo esto es claro, es que eso es ser resiliente, eso es ser ganas, eso es salir adelante, cuando los pocos casos que hay son una excepción a la regla y son actos de resistencia y que muchas veces la responsabilidad del malestar recae en la persona y no en el sistema. Y entonces un poco aquí la invitación es que si no señalamos la estructura, reforzamos la idea de que el problema está en quien la sufre y no en quien la genera. Por eso no sé si ustedes han escuchado esta frase que dice que la vergüenza
debe cambiar de bando, ¿no? Porque a veces es como, claro, me siento tan mal de no estar a la altura, ¿no? De no estar dando el ancho, cuando realmente ese malestar tendría que estar en manos de quien lo perpetúa, ¿no? De estas estructuras de opresión. Y en la historia de la salud mental, donde está llena de casos de las mujeres a las que se nos ha diagnosticado, en lugar de poder denunciar estas cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba históricamente? Que cuando surge esta psicología más clínica, que vemos los inicios de la APA y todo eso, más o menos a la década de los 50, más bien, ¿qué era lo que pasaba? Valium, confinamiento, ¿no? En tu casita, encerradita, y por eso actualmente se siguen promoviendo tantas prácticas para que las mujeres estemos en un espacio interno, confinadas, ¿no? Yo más de muchas veces he escuchado conocidas decir, no, es que mi fin de semana estuvo genial. Estuve en casa, no salí, me puse una mascarilla, me puse un tinte, me arreglé las uñas. Uf, cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto dinero en ser un objeto de adorno, normalmente para una mirada masculina, ¿no? Para una sociedad en la cual no te violenten por no verte bien, por no cuidarte, ¿no? Y regresando a los hechos históricos, las mujeres que querían divorciarse en los años 50, pues eran locas, eran inestables emocionalmente, ¿no? Y entonces, a veces llegan personas y dicen, es que fíjate que cuando estoy con mi pareja, no sé por qué en el trabajo no me pasa, ni cuando salgo a pasear a los perros, pero cuando estoy en mi casa o cuando estoy planchando, me viene un ataque de ansiedad, ¿no? Y entonces, claro, no te preocupes, yo te voy a enseñar y te voy a ayudar a relajarte, cuando probablemente hay que ver qué está pasando en esa relación, ¿no? ¿Qué te dice ese malestar? Y si no se politiza, ¿no? Este malestar se medicaliza la resistencia. Entonces, cada vez que cuestionamos una creencia que oprime, realmente estamos resistiendo. He hablado mucho de los actos de resistencia, o he mencionado, y ahorita quiero como puntualizarlo, definirlo. Los actos de resistencia son acciones, pensamientos, decisiones que desafían, cuestionan o enfrentan las estructuras de opresión. Entonces son estas diferentes formas que las personas tenemos para poder luchar por nuestra autonomía, por nuestra dignidad, por nuestro bienestar, incluso cuando el sistema empuje en la dirección contraria, ¿no? Por eso es de resistir. Y entonces lo preocupante es que muchas veces las consultantes, nosotras mismas, no los identificamos, porque de todas formas, hagas lo que hagas, no es suficiente, ¿no? O bueno, pues es que eso ni modo que no me pare todos los días, ni modo que no lleve a mis hijos, ni modo que no haga el lunch, ni modo que no me arregle, ni modo que no vaya al trabajo, ni modo que renuncie, ni modo que... Y todas esas cosas, todo lo que haces por desafiar, cuestionar, enfrentar, por luchar a contracorriente, es invisibilizado, ¿no? Y muchas veces la resistencia ocurre en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que puede pasar desapercibido. Y el patriarcado nos ha contado una historia más de fragilidad, donde podemos reescribirla como una de resistencia, ¿no? Justo mediante las técnicas de reautoría que hacemos. Y entonces aquí puse algunas, me parece que son 5 ideas para estos actos de resistencia. Primero, nombrarla, porque lo que no se nombra no se reconoce. Y entonces muchas veces como mujeres no nos damos cuenta de lo que hemos resistido, de las veces en las que nos hemos posicionado, nos hemos defendido. Primero porque no sabemos ni qué eso es resistencia, y entonces no lo validamos, no lo notamos, no lo reconocemos. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestra consulta? Preguntar directamente sobre qué momentos, ¿no? Actuaste diferente a lo que se esperaba. Poder señalar esos actos en lugar de en pasado, en presente, y usar las palabras que la persona nos dice para que lo reconozca. Por ejemplo, ¿no? Si nos dice la persona es que yo siempre he sido sumisa, ¿no? Podemos justamente parafrasearlo, reencuadrarlo y poder preguntar, por ejemplo, si de veras siempre, ¿no? Acuérdense que todo muro tiene sus grietas. Entonces, probablemente es del indagar excepciones, ¿no?
Si podría recordar algún momento, chiquito que sea, ¿no? Aunque sea hace mucho tiempo, en el que se haya desafiado alguna norma, e incluso poder decirle, como por ejemplo, este que es un diario de resistencias, que sería como un diario de observaciones, ¿no? Si de aquí a la próxima vez que nos veamos, pueda notar pequeñas acciones en donde estas narrativas patriarcales, estructurales, no estén presentes, ¿no? A lo mejor en estas pequeñas cositas en las que esta sumisión no haya estado presente, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hubo en lugar de sumisión? Ah, no, pues fíjate que mi esposo me dijo que le sirviera de cenar y le dije que en 10 minutos estaba listo. Oye, ¿no? ¿Y cómo lo lograste? Y amplificas la excepción, ¿no? ¿Y cómo le llamarías a ese momento? ¿Qué fue lo que te ayudó a que pudieras abrir esa brecha de 10 minutos? Hacer preguntas que resalten la resistencia, que son estas preguntas bien formuladas que pueden cambiar la forma en que las consultantes se perciben a sí mismas y entonces se puede aplicar desde reforzar la victimización, eh, que visibilicen la resistencia y usar preguntas abiertas, ¿no? Siempre las preguntas abiertas son un buen camino. Entonces, en lugar de decirle a la persona, oye, pero ¿por qué te quedaste en esa relación? ¿No? Porque entonces estarías culpando, ¿no? De que no te diste cuenta, ¿no? Entonces es una sugestión indirecta. Más bien preguntar, oye, ¿y cómo fue qué fue lo que te ayudó? ¿Qué estrategias usaste para sobrevivir a esa relación? ¿No? En lugar de, oye, pero ¿por qué nunca pusiste límites? ¿Cómo es que eso, ¿no? Que hiciste o dejaste de hacer, fue para poder asegurarte en la medida en que pudiste? ¿No? Porque a lo mejor de qué manera te sirvió eso. ¿Qué tanto te afecta lo que piensan de ti? ¿No? Más bien poder preguntar, ¿cómo has logrado sostener tu identidad a pesar de lo que esperaban de ti? También otra idea que podemos aplicar en terapia es hacer visibles las resistencias que han sido minimizadas, ¿no? Las mujeres han resistido toda su vida, pero no se ha reconocido necesariamente como resistencia. Entonces, ¿cómo se aplica en consulta? Preguntamos por las situaciones en que actuaron diferente, ¿no? Identificamos momentos en los que tomaron decisiones desde su deseo y no de la expectativa social. Ayudaron a reformular su historia resaltando sus resistencias. Por ejemplo, si nos dicen es que siempre termino cediendo en las relaciones, pues podríamos preguntar sobre si alguna vez dijo que no, o si alguna vez pensó en decir que no, aunque no lo haya hecho, ¿no? O sea, nos podemos ir todavía al punto en el que estén, porque el simple hecho de haberlo pensado, a lo mejor ya es un inicio de resistencia. No sé si ustedes se acuerdan de esta ruedita que nos enseñaban en la escuela de las etapas del cambio, y que incluso la precontemplación ya es una de las fases de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate, supón que lo reconocieras como un primer paso. ¿Qué sería? ¿Qué cambiaría? Y ahí indagas. Entonces, puede ser que incluso para este tipo de trabajos, que puedas dejar como tarea, como intervención, el que haga una lista de las resistencias invisibles con la consultante, lo puedes trabajar en terapia o entre sesiones, ¿no? El poder fortalecer la resistencia a través de la narrativa alternativa, la forma en que una mujer cuenta su historia determina la forma en que la vive. Por eso es que nos importa tanto en la terapia narrativa los relatos alternativos, en la terapia narrativa los relatos alternativos, ¿no? Y entonces saber que la historia no solo está enfocada en el sufrimiento, porque si yo digo, es que yo soy sobreviviente de, ¿no? Es que yo superé X situación, ¿no? Mi identidad se queda ahí, ¿no? Cuando yo soy mucho más que eso, ¿no? Mucho más que esa relación o mucho más que esa experiencia. Entonces, podemos ayudarlos mediante las reautorías a resaltar estas agencias, esta resistencia e incluso preguntar, ¿no? Si en lugar de eso, ¿no? De soy sobreviviente de o soy, no sé qué, ¿no? ¿Qué otro nombre te pondrías? ¿No? Y entonces, por ejemplo, es que yo toda mi vida fui víctima del machismo, ¿no? Y a mí me criaron y mi papá era así y mis parejas eran así. ¿Ok? ¿Y cómo la narrarías si fueras la protagonista en lugar de la víctima de, ¿no? Desde una historia de transformación, ¿no? Si tú fueras la protagonista en lugar de un personaje secundario. Entonces le podemos decir que escriba la historia desde la voz que alguien que la admira, ¿no? Imagínate, ¿quién es la persona que más te quiere? Dios, mi perro, mi hijo,
mis abuelos, ¿no? Aunque estén muertos, no importa. Y entonces, ¿no? Que se mire a través de sus ojos y esa podría ser otra intervención que hagamos. Y crear una identidad de resistencia, porque cuando como mujeres nos vemos como seres de agencia, en lugar de el papel secundario en la vida de alguien, podemos actuar desde otro lugar. Entonces podemos ayudarle a que reconstruyan la nueva identidad, a que nombren fortalezas y que pueda reflexionar a lo mejor cómo es ser una mujer que resiste, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nos dice, es que no sé cómo cambiar lo que me pasa, yo siempre he sido así, yo nunca he tenido las herramientas, le podemos preguntarle, ¿no? Si tuvieras que describirte en 5 palabras, sin usar esas que usaste antes, esas ya me las dijiste, ¿cuáles serían? ¿Cómo sería mirarte desde ahí, no? O no es que la gente me dice que soy buena persona, pero yo no creo, ¿no? Ni me conocen tanto. Suponte que sí, ¿no? Vamos a tomarlo como tentativo, como un juego, ¿no? ¿Cuáles serían esas palabras, no? ¿Cómo te definirías? ¿Qué es lo que ellos ven, no? ¿Cómo te ven a través de sus ojos? Y entonces, poquito a poquito, ir integrando más esos relatos, porque si la terapia no cuestiona el sistema, termina sirviendo al sistema y terminamos perpetuando. Entonces, les prometí que iba a haber técnicas de intervención, entonces quiero enunciar 10 técnicas. Probablemente sean técnicas que no son nuevas para ustedes, pero para puntualizarlas y adecuarlas en este contexto, ¿no? La mayoría, o todas, no me lo recuerdo ahorita, son provenientes de la terapia narrativa, ¿no? Le decía que al menos en el método terapia breve, la terapia narrativa y la terapia ericksoniana son como estos dos rieles a través de las cuales montamos intervenciones o más centradas en soluciones o más estratégicas, pero que están como transversales en todo el proceso terapéutico. Entonces, por ejemplo, la externalización, ¿no? Esa de cajón, que la persona es la persona y el problema es el problema. Lo separamos. ¿Esto por qué nos sirve en terapia? Porque muchas veces, como se nos ha enseñado que eres el problema, que sí se las comparto la presentación. Sí se las puedo compartir. Entonces, que eso, ¿no? Que el problema eres tú, es que eres tan gritona, tan intensa, tan sensible, tan, ¿no? Todas estas cosas, y todavía más si tienes un diagnóstico, ¿no? De todos los que les dije. Entonces, y pues eso, ¿no? La persona se identifica. Entonces, más bien reconocer que el problema es externo y que tiene raíces estructurales, y entonces ayudamos a que se vaya externalizando y despegando esa identidad de la opresión. Entonces, esto, ¿no? Preguntarles, ya saben que para la externalización hay diferentes procesos. Primero, ponerle nombre al problema, ¿no? Como si fuera una identidad, una identidad separada. Sí, esto que te está pasando, ¿no? Esto de tu cuerpo, estos pensamientos o esto que está pasando. ¿Tuviera un nombre? ¿Qué nombre le pondrías? Y no, pues le pondría que es como mi sombra, o que es como el inquilino, o que es como una nube, o que es como un fantasma, o que es como un inquisidor. ¿Ok? ¿Y cómo, en qué momentos viene, no? Y entonces hacer toda la exploración y buscar esos momentos en los que haya resistido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es que yo siento que no soy suficiente, ¿no? Es que yo siento que estoy a un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y siempre estoy como este conejo que tiene la zanahoria por delante, y aunque corra, pues la zanahoria siempre le va a ganar, ¿no? Y entonces identificar esto, a poder hacer una metáfora, poderlo bautizar. Lo importante es separarlo, externalizarlo. Y desde ahí trabajarlo transversalmente, ¿no? Entonces poder preguntarle a la persona, ¿cómo lo llamarías? Incluso a nosotros como terapeutas podríamos sugerir algunos nombres y que la persona lo pueda bautizar. Y entonces, ahora sí, ¿no? Ya que lo externalizaste, buscas opciones, ¿no? ¿Y cómo sería, ¿no? ¿Qué sería distinto cuando no es? ¿Qué te gustaría que pasara con eso? Que desapareciera, se silenciara, se hiciera pequeño. ¿Qué te gustaría? ¿No? ¿Cómo sería? ¿Qué sería distinto? Platícame. Y desde ahí, abres opciones. Otra, la de toda la vida, las técnicas de reautoría, el poder reescribir la historia, pero desde la agencia. Entonces, esto ayuda principalmente para que puedan adueñarse de su relato, porque las personas somos eso, somos historias, somos relatos, donde tenemos agencia, ¿no? Donde son protagonistas y no solo víctimas de las circunstancias, ¿no? Porque justo era lo que decía al inicio,
que no se busca con una terapia feminista él, y no es contra los hombres y no es de dividir, ¿no? Sino, por ejemplo, pedirle a la persona que nos cuente su historia desde la perspectiva diferente, ¿no? Desde otros ojos, si es necesario. Y ahí nombrar los relatos alternativos, ¿no? Las partes que están implícitas, pero que no han sido nombradas. Entonces, esos momentos de resistencia en los que ha tenido decisiones propias, en los recursos que ha utilizado para sostenerse, y eso, ¿no? Si la persona dice es que yo no he sido fuerte en mis relaciones, yo he elegido mal, yo me he equivocado mucho, suponte que esta historia puede tener otra versión, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿Qué podríamos ver? ¿No? Si la volvieras a revisar, eh, y que me puedas nombrar, ¿no? Las cosas que has hecho para sobrevivir, para mantenerte, lo que has desarrollado, los momentos en los que te has adaptado, las herramientas en que has elegido diferente, ¿no? Y entonces ir dándole luz a esos resultados únicos para que la persona pueda identificar cómo se siente esa versión. También podemos ir con la identificación de las microresistencias, ¿no? Esos actos de resistencia que son invisibilizados, por lo que los decía, ¿no? Se toman como normales, se dan por sentados, y entonces la idea de identificarlas, de nombrarlas, de que no queden invisibles, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues exploramos esos momentos en los que ha desafiado el malestar, el que estas acciones, nombrarlas y decir, ahí resististe, ¿no? O si esta palabra puede ser que tanto para ustedes o para la consultante suene como mm, lejana, se puede buscar alguna otra, ¿no? Igual se le puede dar yo como luego lo hago, que le digo, fíjate que desde el feminismo, ¿no? O desde la perspectiva de género, ¿no? O desde los actos de políticos, se les llama actos de resistencia, ¿no? Porque es lo que te ayuda a sostenerte, a permanecer. Y si a la persona le hace sentido y la adopta, está bien. Y si no, le doy como el marco y le digo, ¿y tú cómo le llamarías? Y entonces si es como, las veces en las que he sido fuerte o que me he sostenido o que me he nutrido o que no sé qué, voy con esa palabra, ¿no? Lo importante es notarlos y preguntar para que eso pueda ser replicable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dices que yo cedo en mis relaciones, oye, ¿y ha habido alguna vez en la que no lo hayas hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Para la replicabilidad, ¿no? También, de toda la vida de narrativa, podemos hacer uso de testigos expertos e incluso, si se necesita en alguna instancia, incluir otras voces que validen la historia del consultante, sobre todo porque muchas veces eso, ¿no? Como mujeres es como de, ay, es que me quiero comprar un coche, pero le voy a preguntar a mi hermano, le voy a preguntar a mi papá, voy a buscar en YouTube un experto de coches y normalmente estos tienden a ser figuras masculinas, ¿no? Porque nos han enseñado como que ellos nos sellan de aprobación. Entonces, no importa si en un momento lo necesitamos como parte de un proceso terapéutico, no para caer ahí otra vez. Entonces, esto, ¿no? El poder validar desde otras perspectivas y sobre todo romper la idea de que estás sola en su experiencia. Entonces, ¿quién podría validar? ¿No? O con quién podrías compartir esto, ¿no? De que de tu matrimonio, con tus hijos, pasó esto. Idealmente incluso se puede crear testimonios con otras mujeres con experiencias similares. Entonces, a veces las terapias grupales o a veces incluso el tener, no sé, grupos de WhatsApp con consultantes y exconsultantes y moderarlo para que se vuelva un grupo y una red de apoyo y donde haya ejercicios de escuche, leer historias de resiliencia, incluso todo lo que tiene que ver, si eso ajusta con la persona, la biblioterapia, ¿no? Leer biografías de personas que inspiren o textos, eso también, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona diga, es que yo me siento ridícula por quejarme de mi carga mental, todas las mujeres lo hacen, yo tengo muchos privilegios, yo estoy muy bien, no debería sentirme así. Y entonces poder decirle, oye, ¿y si tal amiga, ¿no? O tal persona, o tal autora, o ¿qué te diría de esto, ¿no? Y si te dijera que otras mujeres, ¿no? Están luchando por redistribuir la carga mental y no es solo tuya, ¿eso cómo te hace sentir, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿No? Si esto no es, si te dijera que no estás sola porque pasa esto y esto y esto y esto, ¿cómo lo identificas, no? Acuérdense que todas las intervenciones, no solo con la terapia narrativa ni en terapia breve, sino en general todas las intervenciones,
es muy importante el timing terapéutico, ¿no? Las vamos dando espacio para que vayan retroalimentando y poder irla cortando a la medida. Otra técnica tiene que ver con la deconstrucción de las narrativas dominantes, ¿no? Porque a veces todas estas creencias ya las traemos súper estructurales, súper impuestas, muy familiarizadas con esos recursos y entonces podemos identificar primero, ¿no? Cuáles son las, os escuchamos y vamos notando cuáles son las frases que nos dicen nuestras consultantes que refuerzan estas desigualdades, ¿no? Y podemos identificar, ¿no? De dónde te viene la idea o estas preguntas que vayan identificando su origen y poderlas reformular desde una perspectiva de agencia, de resistencia, ¿no? Entonces nos dices que yo pues no soy suficiente, ¿no? No soy suficientemente guapa, lista, lo que fuera. Entonces, preguntar, ¿no? ¿De dónde viene esa idea? ¿Quién te enseñó, ¿no? Esto, ¿quién te dijo que tenías que hacer todo bien o mejor no hagas nada, ¿no? ¿Qué pensaste, no? Podemos rastrear un poquito por ahí cómo ha influido en tu vida, cómo podrías cuestionarla ahora con lo que sabes, qué harías distinto, e incluso hacer estos diferentes ejercicios para retar esa voz, por ejemplo, de la exigencia, ¿no? Las de toda la vida, preguntas de influencia relativa. Ahí podemos permitirnos analizar cómo la cultura, la familia, el sistema han moldeado esta identidad, ¿no? De nuestras consultantes, de dónde provienen estas creencias, cómo han influido en sus decisiones, si desea seguir sosteniéndolas, ¿no? Y entonces esto, quién te enseñó, cómo ha afectado, y no quién te enseñó en el aspecto de, la culpa, sino identificar, ¿no? Cómo es que si es que mi mamá me dijo, mi papá me dijo de que no, tú fuerte, y tú puedes, y no te dejes, y tú sola. ¿Y qué era, no? ¿Qué era lo que pasaba, no? Con tu papá para decir, no, pues que tú sola, no, pues que tal y tal. Y entonces le damos a la persona este espacio, esta oportunidad de posicionarse ahora, ¿no? Con edad adulta, con otros recursos, esto de cómo se permiten sentir y se permiten ser, ¿no? Ya casi terminamos, voy con la reformulación de preguntas que sobre todo cuando notamos que hay mucho relato de culpa, de individualización del malestar, de revictimización, en lugar de, una vez más, ¿no? De revictimizar, es decir, es que ¿por qué no saliste antes? Es que ¿por qué no lo hiciste? ¿No? Que a veces, con las mejores de las intenciones, lo que estás haciendo es volver a señalarle, más bien identificar, ¿no? O sea, girar, y entonces es como, ok, si la persona permaneció mucho tiempo en una relación de violencia, ¿no? En que platícame momentos, ¿no? En los que a lo mejor lo que hiciste o dejarte de hacer te permitió, ¿no? Mantenerte con vida, sostenerte, qué sé yo, ¿no? Protegerte de la relación a ti, a tus hijos, a tus perros. Mapas de influencia relativa, igual estos saben que son para visibilizar el impacto de distintas áreas de la vida. Y estos tal cual son mapas, ¿no? ¿Se acuerdan que normalmente aquí podemos dibujar el mapa con un problema en el centro? Cómo esto puede impactar en diferentes áreas de la vida. Entonces, tal cual podemos hacer, entonces, si el problema es esto, ¿no? ¿Cómo lo verbalizas? Externalizado. Y ahora, ¿eso qué impacto ha tenido en tu vida, en tu pareja, en tu salud? ¿Y qué momentos has tenido tú, acciones, pensamientos que han impactado para que eso aumente o disminuya? Y entonces vamos identificando que el problema tiene un impacto en la vida de la persona, más o menos, dependiendo muchos factores, y que la persona también tiene acciones, pensamientos, momentos, emociones, en los que impactan y ayudan a que el problema incremente o disminuya o desaparezca, ¿no? Entonces, lo vamos visualizando en diferentes áreas o en diferentes aspectos y normalmente hacemos preguntas así cruzadas, ¿no? Por eso son de influencia relativa, porque depende, ¿no? Depende pues de muchos factores, de condiciones, de contextos, de circunstancias. Otra cosa que también podemos hacer propiamente en la intervención es identificar posiciones de poder en la narrativa, cómo es que los consultantes se posicionan dentro de su historia y cambian de ese lugar, ¿no? Entonces, el preguntarle a la persona como si fuera protagonista, incluso puede ser que si no lo tienen tan claro, le podamos ir dejando como algunas pautas, ¿no? Como de tarea, como de reescribirlo tal cual. eh, y, y decirle, ¿no? Si volvieras a contar tu historia, pero ahora
desde este papel, ¿no? Como la directora, como la protagónica. ¿Cuáles serían esos momentos, ¿no? En los que tuviste agencia o en los que, ¿no? Y vamos identificando las excepciones que queramos resaltar. Y finalmente, realmente todo el trabajo es una búsqueda de historias alternativas, donde el eje central no sea el sufrimiento, no sea la violencia, la victimización, sino el reescribirlos desde la agencia, la autonomía, la resistencia, que nos pueda narrar la persona desde una perspectiva diferente, desde estas decisiones pequeñitas que la fortalecieron, de estas cosas que antes no notaba y que pasaban desapercibidas, ahora nombrarlas como actos de resistencia, que recupere el poder sobre su historia, sobre su vida. Y entonces eso, ¿no? Poder preguntarles cómo sería si se contaran estas historias desde una manera distinta, de los momentos en los que fuiste fuerte, cuál sería el título, cómo se llamaría este nuevo capítulo en tu vida, ¿no? Y si todo esto, ¿no? Fuera un libro, ¿qué nombre le pondrías? Eh, si en estos capítulos lo primordial fuera en tu fortaleza, tu resistencia, tu determinación, tu valentía, ¿cómo sonarían esos capítulos, ¿no? Si alguien que te quiere mucho, ¿no? Tu mejor amiga, ¿no? Alguien que te quiera mucho, contar esa historia sobre ti, ¿qué le llamaría más la atención? ¿Qué resaltaría? ¿Qué diría, ¿no? Sobre ti. Y bueno, ¿no? Saber que normal, o sea, que lo que hacemos en general en la terapia y que esta supuesta neutralidad, primero es inviable, no ha protegido a nadie y la idea estos puntos de hoy es más bien la invitación a hacer una terapia feminista, no como un acto clínico, no como aunque vi técnicas de intervención, no como una técnica más, sino como un acto de resistencia donde podemos decidir, ¿no? No ser insensibles, no visibilizar, ¿no? Que realmente sí hay un sistema, ¿no? Sí hay un sistema que oprime, que hay un montón de cosas por hacer todavía y que cada una desde nuestra historia probablemente notamos que tenemos privilegios y que podemos ser aliadas y que podemos usar nuestra voz para amplificar las voces de quienes han sido silenciadas. Entonces, la terapia y el poder posicionarnos como feministas, como terapeutas, es un privilegio y es una responsabilidad, porque no nada más vamos a escuchar, vamos a sostener, sino vamos a desafiar estructuras, ¿no? Que la terapia puede y realmente es un espacio de liberación y está en nuestras manos y decir si lo queremos llevar de ese lado, ¿no? De poder liberarse de estas estructuras, ¿no? Un cambio tipo 2 y no nada más un cambio tipo uno de que, bueno, ya estoy más tranquila, pero sigo igual, 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 ¿no? Como un mecanismo más de ajuste. Y que cada una podamos preguntarnos qué tipo de terapeutas queremos ser, porque también una vez que lo notamos, ¿no? Que lo sabemos, que a lo mejor nos escuchamos o nos cachamos replicando ciertos discursos estructurales, podemos decidir no hacerlo más, ¿no? Porque una vez que lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Y que tomemos y aprovechemos cada sesión como una oportunidad de transformar narrativas que cada historia que reparamos, cada mandato que cuestionamos, más bien es que estamos reconstruyendo una grieta en estos sistemas patriarcales, de opresiones estructurales, y saber incluso que como terapeutas, aunque parezca un acto privado, que se hace en nuestras consultas o en nuestra sesión de Zoom y que solo estamos con una persona y nadie más nos ve y nos escucha, que realmente es una manera de revolucionar el sistema, de hacer cambios estructurales, sociales y realmente de impactar, ¿no? En la vida de muchas otras. Entonces, bueno, ser un poquito de lo que les quería compartir hoy. Ahora sí me gustaría escucharlas. Me quise ir un poquito como de corridito, y ahora sí me gustaría escucharlas sobre qué les hace pensar o sentir estos puntos que tocamos o que toqué. Yo. Hola, Normis. Hola, ¿cómo estás? Déjame siento. Fíjate que no pude entrar al principio, pero la parte que ya escucho yo, pues me hace muchísimo sentido.
porque justamente esta narrativa de cuando hablabas de la cuestión del trabajo y demás, a mí la semana pasada me tocó escuchar a una señora que decía, cuando me hablaba de ella, que pues que no trabajaba. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué haces en tu día a día, no? Me dijo, pues yo, hago la limpieza de mi casa, llevo a mis hijos a la escuela, hago la comida y demás. Y fíjate cómo dice no trabajo, cuando en realidad es un trabajo muy pesado y que además no es remunerado, ¿no? Entonces ya traemos como muy comprada esa idea, ¿no? De que si no genera ingreso, no es trabajo. Entonces, justamente eso que estás compartiendo, esas preguntas, a lo mejor no en el mismo orden o no con las mismas palabras, Ujú, pero era justamente lo que yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué no es un trabajo? Porque no te lo pagan, pues entonces como que ahí también habría que ver. ¿Y de qué manera te lo remunera tu pareja o etcétera, etcétera? Y al final del día, pues sí, o sea, es como, pues no voy a decir una explotación, pero sí es un trabajo demasiado pesado, ¿no? Y que ni siquiera ella lo valide, o sea, que ni ujú, siquiera nosotras mismas reconozcamos todo lo que hacemos además de trabajar o de hacer cosas fuera de casa, pues creo que es interesante cambiar ya ese discurso, ¿no? O ujú, sea, ujú, justamente es la forma en que nosotros, como psicólogos, pues podemos ayudar a cambiar ese diálogo, porque si cada una de nosotros lo trabajamos y lo cambiamos, evidentemente como sociedad, pues se van a ver reflejados esos cambios. Todavía existe mucho esa parte de no genero ingresos, no trabajo, pero pues ujú, creo que ujú. generamos otras cosas, ¿no? Dentro de la familia, como la armonía, como el que los hijos se sientan atendidos, importantes, que la mamá los quiere, no sé, muchas cosas que son bonitas, claro que sí, pero que Ujú, no las vemos como a eso, sino como una obligación, pero no nosotros, sino los demás, claro. el Sí, y que marido, también los muchas hijos. veces es eso, eso es como señalada por el sistema de que, ay, tú no te quejes si a ti no te falta nada, si aquí yo trabajo y tú te quedas en casa. Pero claro, el trabajo en casa es súper pesado y muchas veces no se ve como trabajo justo por eso, porque no hay una remuneración, porque no hay un horario, porque no hay una jubilación, porque no hay nada, no hay ningún sistema que te proteja, y donde, pero sí, sí es una explotación muchas veces, ¿no? Porque entonces no nada más es de lavar y planchar y la comida y la casa y estar limpio, los cuidados, o sea, o sea, requiere como muchísimas cosas y sobre todo es eso, ¿no? Que la persona primero lo vaya notando, que es a lo que me refiero con visibilizar estos actos de resistencia, que como son normalizados de, ay, pues estoy en la casa, ni modo que no les mande lunch, ni modo que no lave los trastes, ni modo que no haga la cosa, ni modo que no sé qué. Y es como, sí hay más opciones, ¿no? Y no nada más estás tú como el sostén de la familia, por eso decía que también dentro de las reautorías es como el reescribirlas como protagonistas, ¿no? De la vida y no como un personaje, un extra. Ajá. No, y además también esa parte donde hablabas de la cuestión estética. Ese es un tema que está muy presente, pero además les causa mucho dolor. Hace rato hablaba con una chica que decía, yo ya no me tomo fotos, porque yo tenía un cuerpo de cierta forma y después de que tuve a mi hijo, y empezó a hablar muy duro de su cuerpo, o sea, tengo los brazos gordos, no me gusta lo... Hubo una tarea, ¿no? De 2 minutos frente al espejo y demás. No la puedo hacer. No se pudo ver al espejo porque no le gusta lo que ve y entonces eso también es algo que nos han metido en la cabeza, o sea, tienes que reunir ciertas características para hacer un cuerpo bonito, un cuerpo perfecto. Pero ¿quién lo dijo? O sea, Ujú, ¿por qué? No, o sea, ese estándar, ¿de dónde lo agarramos? ujú, Entonces también eso es un trabajo, ¿no? O sea, pues justamente que ellas se den cuenta de que pues no necesariamente tiene que tener la cara afilada, decía que estaba cachetona, que en sus brazos gordos, y no nada más una mujer, o sea, también he escuchado a niñas de 14 años decir que no les gusta nada de su cuerpo, y la verdad es complicado porque sí lo pueden lograr, pero no es algo como que digas que en 2 sesiones queda, porque verdaderamente no les gusta su cuerpo. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer en esa parte, pero sí, ujú, ujú. evidentemente es curioso y sí es algo que está muy presente en la terapia y que pues nosotros quizá con esto que nos estás compartiendo a lo mejor les podamos ayudar un poquito más. De hecho, la terapia estratégica, la terapia breve funciona. Y claro que sí, yo soy testigo de eso porque pues no es que haya tenido cientos de pacientes, pero las mujeres específicamente con las que he trabajado sí logran cambiar ese discurso. Pero Ujú, evidentemente es algo que les cuesta trabajo. Y no porque ujú, sea tan complicado, sino porque es algo que nos meten desde niños, es la ujú, realidad. ujú, Entonces, yo me ujú. quedo con eso.
Gracias, Sí, Lisette. sí, muchas gracias, gracias. Sí, pues es eso, o sea, que estamos muy socializadas, que ya está como muy impregnado y muy desde chiquitas, y muchos de estos comentarios de buena onda, ¿no? De que, ay, te ves, flaca, ¿no? Ay, qué bien, que estás haciendo una dieta, o ay, qué guapa, o ay, mírate. O al contrario, ¿no? Es que ya estás muy cachetona, oye, como que estás subiendo de peso, ¿no? Cosas así. Ujú. Y realmente eso, o sea, no sabes qué estás reforzando, ¿no? O sea, no sabes si... a mí me tocó con unas amigas que le decían, ay, no, qué padre, ¿qué estás haciendo? Y te ves súper bien. Y mi otra amiga se queda como, ¿de qué hablan? Y dice, sí, te veo muy delgada. Y empieza a decir, ¿no? Es que falleció mi hermana, es que tal, y me diagnosticaron diabetes y que no sé qué. Y es como, ay, pero te ves muy bien. Y es como, no importa, ¿no? El costo que está teniendo en la salud mental, física, ¿no? Por una imagen. Y justo, ¿no? O sea, como que las mujeres aprendemos porque es muy triste, pero es real que vales por cómo te ves, ¿no? Entonces, si estás más bonita, pues, pase señorita y vas a tener privilegios y vas a acceder a mejores tratos, o sea, que eso sí pasa, ¿no? Justo les quería poner un videito, está bien cortito, dura 2 minutos, que lo vi apenas ayer y me llamó mucho la atención. Miren, se los voy a compartir. Listo. Digo, esta fue muy referido a lo físico, evidentemente, pero eso, ¿no? Es como la señal de que, de un sistema, ¿no? Que te quiere totalmente absorta en que si las cejas delgaditas, no, ya gruesas, no, ya más delgadas, no, que la nariz más ancha, más fina, más paradita, más no sé qué, más blanca. El chiste es que eso es como nunca, ¿no? Nunca vas a estar y aparte como la solución se vende de que ya está cerquita, ¿no? Eso como si solo te haces este lipstick, ¿no? Si en los labios poquito más gruesos, poquito más finos, poquito más no sé qué, y entonces siempre es como esta falacia de que ya casi, ya casi, ya casi lo logras. Esto que está tan fácil, la depilación que ni duele, que está bien rápida, que es no sé qué, y entonces es como todo el tiempo, ¿no? Absortas en otro tipo de cosas, insuficientes, y entonces, que identificar, ¿no? O sea, que claro, si una mujer nos dice: "Es que no me siento bonita",
es que el sistema está hecho para que no te sientas bonita, porque si te sintieras bonita, pues como alimentas una industria, ¿no? Entonces, eso, o sea, como ir notando en dónde estamos, o sea, cuáles son estas industrias y reconocer que para muchas industrias, pues no eres una persona, más bien eres un, pues, un número, ¿no? Del cual van a sacar beneficios y que pues ya si te sientes triste, ¿no? Porque, ay, es que hice esto y no estoy bien y aún así no estoy contenta, no es individual, es estructural. Entonces, pues eso, ¿no? Que queda más como para reflexionar, para, para levantar la voz porque tenemos privilegios, ¿no? El saber que estamos vivas, ¿no? Y que es algo atípico, que tenemos educación, que tenemos un entorno más o menos seguro, que nuestros derechos han sido más o menos respetados y entonces que estos privilegios que tenemos no nos hagan insensibles para invisibilizar la realidad que viven otras mujeres, ¿no? Que hay mujeres en las cuales tienen otras preocupaciones, que están, eh, eso, ¿no? Que tienen familiares, ¿no? Desaparecidas, que viven violencias estructurales, opresiones mucho más severas, ¿no? Violencias económicas, todas estas cuestiones interseccionales donde no nada más es la raza o el género, sino cuestiones económicas, de discapacidad y un montón, ¿no? De situaciones políticas en las que la invitación es eso, a no decir, bueno, pues eso a mí no me atraviesa y entonces volvernos insensibles, sino recordar que cada realidad es distinta. Como decía Insu Kimberg, ¿no? De la terapia centrada en soluciones, entrar a la vida de los consultantes con el máximo respeto y decía incluso con los pies descalzos para, porque estamos tocando un terreno sagrado, ¿no? Sus historias, sus vidas y que muchas veces estamos ¿no? Tan en nuestras burbujas que no notamos este otro tipo de realidades. Entonces, dice Vero que a ella le ha tocado últimamente darse cuenta de todo el silencio que hay sobre la maternidad. Sí, sobre muchos temas y que también eso es estructural, ¿no? El hacernos sentir que estamos solas, ¿no? Que estamos exagerando, porque pues sí, calladitas nos volvemos más dóciles, más fáciles. Entonces, el poder cuestionarnos realmente, porque tenemos voz y en el terreno de la salud mental, como psicólogas, como terapeutas, somos voces autorizadas. Entonces, el poder cuestionarnos, ¿no? El poder leer, el poder repensar desde dónde estamos haciéndolo, porque impactamos no nada más nuestras vidas, sino las de las personas que nos consultan. Sí, sí, dice Vero que, por ejemplo, eso de no digas nada sobre tu embarazo hasta la semana 12 porque vas a sufrir si te preguntan si lo pierdes, ¿no? Porque aparte, pues va a ser tu culpa, porque no te cuidas, porque tu cuerpo no funciona, porque no eres buena mamá. Y dice que se tiene que callar su propia felicidad para que la imprudencia de los demás no me lastime, y ha sido muy fuerte. Sí, sí, eso, pero es que tú, ¿por qué no lo dices? Y una vez más, ¿no? Se vuelve a individualizar de que es tu... Muchas felicidades, Vero, que estás embarazada. Y justo quería hacer esta charla porque eso, ¿no? Porque a veces como mujeres, como terapeutas, eh, el hacernos sentir que estamos solas, que no contamos con nadie, que estaremos exagerando, estaremos cargando problemas de alguien más, lo estaremos haciendo mal, ¿no? Todos estos señalamientos, este, que así como Vero, que nos comparte que está embarazada y que está muy feliz, podamos también inspirarnos para tener actos de resistencia y que impacten, y qué bueno que estás embarazada y que nos lo compartes. Y eso, justo como ahorita lo acabamos de ver con Vero, y te lo agradezco muchísimo,
el notar, ¿no? De claro, no me había dado cuenta que, que es más bien por cuidar a los demás cuando ya estoy gestando vida, cuando ya estoy haciéndolo y todavía más cuidados y más cosas. Y es como, por qué tanta sobrecarga, ¿no? Y el poder desde la reflexión, desde el darse cuenta, animarnos a tener actos de resistencia, a hacer algo distinto de lo que tendríamos que estar haciendo, simplemente ser. Muchas felicidades, Vero, y pues muchas gracias por haber estado aquí, por haberse conectado. La presentación, lo que estoy pensando es subirla a YouTube y ahí poner la liga para que la vean. Igual las que están en el círculo, se las puedo mandar por ahí, o en el entrenamiento, se las puedo compartir. Solo tu contacto creo que no lo tengo, Brisa, entonces si quieres, en YouTube el canal está como terapia breve aplicada, ahí lo voy a subir yo creo que mañana. Y ahí puedo poner la liga en los comentarios para que si les interesa, este. Ay, Leti, también no seas malita, este, bueno, sí, se los mando, en el círculo, bueno, Leti, que estás en la primera generación, se los mando y ya tomé tus datos, Brisa, para que te la pueda hacer, eh, si quieres, Brisa, te mando mensajito y ya nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y muchas felicidades, sí, eh, muchas felicidades, Vero. Pues muy bien, pues muchas gracias por haberse conectado, por estar 2 horas. Pensé que iba a ser más cortita, pero bueno, que tenemos el espacio de conversar y de compartir sobre estos temas y me da mucho gusto que no les sean ajenos. Entonces, pues, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos muy Sí, prontito. sí. Nos vemos muy, muy prontito en otros espacios. Que estén muy bien. Las quiero mucho. Bye. Oh, bye.